Es una serie de 2 episodios que hemos titulado La entrada triunfal, ¿sí? Estamos viendo la última semana de vida antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, de cuando hace la entrada triunfal en Jerusalén, donde se le recibe como un rey, donde el pueblo cantaba: sálvanos, Rey, oh poderoso Rey, el Mesías esperado, pero que, como vamos a ver hoy, unos versículos más adelante, esas mismas voces gritaban con todo su corazón: crucifíquelo, crucifícalo, crucifíquenlo, ¿sí? Y que nos hacíamos la pregunta: ¿qué fue lo que pudo haber pasado? Que unos capítulos atrás, aquellas personas extendían sus ropas, sus abrigos, para darle esa entrada triunfal al Señor Jesucristo, y con palmas cantaban una sola voz, reconociendo que Él era el Mesías que esperaban, ¿cierto? Pero un tiempo después, ellos mismos fueron aquellos que pidieron que a un justo se le crucificara como a un delincuente. Se le pone de frente uno que había cometido delitos, que era digno de recibir una sentencia, y le ponen al Señor Jesucristo al lado. Y este mismo pueblo prefiere y exige a una sola voz ante las directrices romanas que sea sacrificado, crucificado, ¿cierto? Nosotros vemos que el sábado pasado quedamos hasta el capítulo 21 del libro de Mateo. Dijimos que inicialmente no lo íbamos a abordar desde el libro de Juan, debido a que en el estudio de Juan que hacemos cada 15 días, ya vamos en el capítulo 12 y también se está hablando de la entrada triunfal de Jesucristo, pero lo vamos a abordar un poco más desde los evangelios sinópticos, ¿sí? Entonces yo le pido el favor que donde usted esté ahí me acompañe al libro de Mateo. Vamos al capítulo 21 y quiero que tengamos algo presente. A partir de este momento, el Señor Jesucristo no se va a guardar absolutamente nada. Y esto es algo extremadamente importante en entender cuál es o quién es el modelo en el cual nosotros estamos persiguiendo vivir. La palabra nos enseña que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Amén. Pero muchas veces se confunde que la actitud del Señor Jesucristo es una actitud de pobrecito, un ejemplo, o que como sinónimo de ser cristiano somos los bobitos, los tonticos, los que todo el mundo entero puede hacer con nosotros lo que quiera. Pero yo les quiero hacer la invitación a que miremos cómo es que el Señor Jesucristo confronta los asuntos que realmente son importantes en su reino, que es lo relevante. Nosotros veíamos hace 8 días cómo llega al templo y encuentra que eso se ha convertido en un lugar de comercio y no un lugar destinado para la oración. El patio donde estaban tendidas las tiendas y los comerciantes cambiaban dinero, era un lugar destinado para aquellos que no podían entrar al templo, y estos eran los gentiles, los ciegos, los cojos. Estos no podían entrar al templo, pero ese lugar también estaba destinado para que desde ahí se buscara la presencia del Señor. ¿Qué hacía que el comercio estuviese ahí? Que eso no fuera un lugar de adoración, sino que fuera un lugar de transacciones desproporcionadas. Como veíamos hace 8 días, era fácil poder comprar 2 palomas en las afueras del templo por 4 monedas, pero adentro los historiadores hablan que podía costar alrededor de 75 monedas. Era algo totalmente desproporcionado. No se estaba buscando poder ofrecer un sacrificio digno al Señor, sino que los intereses que había en el corazón de estas transacciones era un interés netamente económico. Y si se acuerdan, el Señor comienza y voltea todo lo que hay ahí. Les destruye los lugares donde ponían las balanzas, donde ponían sus diferentes tipos de monedas, y destruye todo lo que hay ahí.
Y uno podría decir, oh, pero el Señor se enloqueció, ¿qué le pasó? ¿Cierto? O los necesitados dirían, no, pero yo cómo voy a buscar al Señor si el Señor está bravo, está furioso. Pero si ustedes recuerdan, y si no, yo aquí les recuerdo, lo siguiente que hizo el Señor al poner orden en el templo, ¿qué fue? Atender a los necesitados. Dice que se dirigió directamente donde estaban los ciegos y los cojos. La actitud de Jesús no impidió que los que estén necesitados no pudieran acceder a su presencia. El Señor no estaba haciendo algo para que todo el mundo dijera, no, yo aquí en este momento no los puedo atender. El Señor siempre estuvo enfocado, aun cuando había un momento de altísima tensión. Él llega al templo, se da cuenta que eso es un total desastre, pero aún así, siguiente, el Señor ni se retira ni se va, sigue con los asuntos que vino a hacer a la tierra. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque como nosotros somos imitadores de Él, nada nos debería distraer de los asuntos que son relevantes para el Señor. Nosotros podríamos tener todas las excusas que quisiéramos, ¿cierto? Pero ni aún el Señor las puso. El Señor podría decir, no, déjeme, yo me calmo, ya vuelvo, ¿cierto? Pero no, el Señor sabía lo que estaba haciendo y nunca perdió el enfoque de lo que vino a hacer aquí a la tierra. Si nosotros vamos al capítulo 21, al versículo 23, nosotros podemos empezar a ver que los fariseos y los escribas, acuérdense que aquellos eran los que eran el estándar de una espiritualidad verdadera, ¿sí? Piensa en alguien que para usted pueda ser un referente de que lleve una buena vida espiritual. Eso eran los fariseos y escribas. Por eso cuando el Señor en Juan capítulo 5, versículo 20 le dice que si su justicia no es mayor a la de los fariseos y escribas, dice, no podrás entrar al reino de los cielos. Y eso fue unas palabras confrontantes, porque si aquellos que viven para la obra del Señor no cumplen con el estándar, cualquiera del común podría pensar, entonces ninguno podría entrar. Y no es cierto. ¿Qué estaba buscando el Señor? Que realmente tengamos la visión de Él, de cómo deben ser nuestras vidas aquí en la tierra. Y yo estoy seguro de algo. Nosotros nos vamos a ir de acá entendiendo que esto no es un asunto que compete a un tema religioso. El Señor Jesucristo no estaba imponiendo una nueva religión. Piensen en esto. ¿Cuáles son los principales enemigos del Señor Jesucristo? No eran los pecadores, eran los religiosos. ¿Sí? Porque a veces uno piensa, no, pero es que los que no creían, nos vamos a sorprender con lo que vamos a encontrar hoy. ¿Usted se acuerda o ha escuchado alguna vez del centurión? Pregúntame cuánto sabía él de Biblia. Pero dice el Señor Jesús, dice, ni en todo Israel he encontrado una fe como esta. Y eso a mí de manera diaria me confronta, porque no es simplemente asistir a la iglesia, no es simplemente saberme unos versículos, hay que hacerlo, sí, hay que ir a la iglesia, hay que estudiar la palabra del Señor, hay que atesorarla en nuestro corazón. Pero eso era lo que aparentemente hacían los fariseos y escribas. Permanecían en el templo, ministraban en la presencia del Señor y se sabían perfectamente la ley del Señor. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no es suficiente solamente con asistir y memorizar. Tiene que haber algo mayor. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por eso, una vida fuera de Él es muy difícil. Porque cada uno le podría dar la interpretación personal de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al background de donde vengo, de cómo debería ser la vida. Y el Señor nos viene a enseñar que Él vino a dar y Él nos vino a poner otro estándar
¿Para que qué? Para que entendamos cómo vivir el cielo en la tierra. Si nosotros vemos en el versículo 23, dice ahí que cuando vino al templo, dice, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Algo estaban viendo ellos, porque cuando terminan, déjalo ahí, cuando termina el Sermón del Monte, capítulo 7, dice que las que escuchaban el sermón se maravillaban de él. ¿Por qué? Porque dice que enseñaba como uno que tenía autoridad. Había algo diferente que no tenían los religiosos de la época y sí tenía el Señor Jesucristo. Y entonces es lo que ellos, después de que pasa lo del templo, limpia el templo, lo pone en orden, es lo que vienen los fariseos a cuestionarle. ¿De dónde o cómo enseñas con esa autoridad? ¿Y quién te la dio? Ellos mismos reconocían de que en el Señor Jesucristo había algo diferente. En el tema del templo, ¿qué era lo que molestaba a los religiosos de la época? Que el Señor Jesucristo atendiera a los marginados. Pero a los fariseos eso no era lo que les incomoda. Perdón, ¿qué no le incomodaba a los fariseos? Que hubiera cambistas usureros, que el templo se convirtió en una plaza de mercado, dice el Señor, en una cueva de ladrones, ¿cierto? Pero que sí les irritaba que el Señor Jesucristo sanara al cojo, al ciego, y que le comenzara a dar bienvenida a aquellos que no estaban bienvenidos hasta este momento, que eran ¿quiénes? Los gentiles. Si nosotros recordamos en el libro de Isaías 59 y en el libro de Marcos, no lo pongas, dice que la casa del Señor será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Sí? Nosotros vemos que el Señor Jesucristo en el versículo 24 le responde. A mí me parece que esto es una manera espectacular de cómo el Señor trata esto. Al Señor Jesucristo le hacen una pregunta y Él les responde con otra pregunta. Yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. La respuesta final de los fariseos fue, no sabemos. Y la respuesta final del Señor Jesucristo fue, yo tampoco. Les pregunta, Juan el Bautista, ¿era o no era profeta del Señor? Si decían que sí, entonces el Señor Jesús, ellos dirían, si decimos que sí es profeta, entonces ¿por qué no le creímos? Y si decimos que no, nos da temor porque el pueblo sí consideraba a Juan el Bautista como un profeta. Ellos dicen, no sabemos. Entonces el Señor Jesucristo no se desgasta con la religiosidad. Dice, entonces yo tampoco sé y ni les voy a decir de dónde viene esta autoridad. ¿Por qué? Porque tampoco lo iban a creer. Si no creyeron la obra que vieron antes, menos la van a creer ahora. Si nos vamos, seguimos, entonces si vamos al versículo 27, nos damos cuenta lo que les acabo de decir, y respondiendo Jesús, dijeron, no sabemos. Y Él les dijo, 27. Y Él les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El Señor les comienza a hablar en el versículo 28 acerca de una parábola. Yo sé que ustedes la han escuchado. Quiero que pongan mucha atención. Esto es lo que está hablando el Señor en la última semana de vida antes de que resucitara y ascendiera y se sentara a la derecha del Padre. Pongámosle mucha atención a qué es lo que está hablando. Acuérdense, Él ya viene confrontando de una manera directa a la religiosidad, a los religiosos de la época. Y les pone un ejemplo, ahora de una parábola de los 2 hijos. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo,
ven a trabajar en mi viña. Déjalo ahí, no lo pongas. Y el primer hijo le dice, no iré, pero después se arrepiente y va. Y tiene otro hijo que le dice, sí voy, pero después se arrepiente y no va. Y el Señor Jesucristo le pregunta a los fariseos, ¿cuál de los dos obedeció? Dice, el primero, el que dijo que no, pero después cambió de opinión y dijo que sí. ¿Cuál desobedeció? El que primero dijo que sí y después resultó no yendo. Entonces, les dice así en el 32. ¿Está lento? Listo. Mire lo que les dice. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Los publicanos, la rameras, eran los que estaban fuera de una vida religiosa, de una vida piadosa. Pero estos hoy son los que están creyendo. Pero ustedes, que son los que se supone que saben escudriñar las escrituras, ¿cierto? Que están esperando la venida del Mesías, que ya les llegó, ahora están en desobediencia. Dice el versículo 33, otra parábola, le está hablando a los fariseos y escribas. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Dice que el Señor, el dueño de la viña, dice, bueno, voy a mandar a mi hijo, y a mi hijo sí le harán caso. Cuando dice la parábola que cuando mandan el dueño de la viña manda al hijo, los labradores dicen, matemos al hijo, con eso nadie podrá heredar el terreno que les tenían arrendado. ¿Qué hacen los labradores malvados? Matan al hijo del dueño de la viña. Vámonos al versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a ¿quiénes? A otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Versículo 42. Les pregunta de nuevo a los fariseos, mire, ¿a quién les está preguntando? A los que saben. ¿Nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y mire lo tremendo, versículo 45. Y oyendo sus parábolas, ¿cuáles? La de los dos hijos y la de los labradores malvados. Los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaban de ellos. 46. Pero al buscar, dice,
pero al buscar cómo echarle malo, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. No le tenía por Mesías, por lo menos le tenía por profeta. Pero los fariseos, entiéndame, ya el Señor está confrontando la religiosidad, confrontando el legalismo, y esto es porque es tan vital. Porque nada nos exime a nosotros de vivir una vida como la vivían los fariseos y escribas. Están los dos escenarios. El que cree que se las sabe todas, ¿cierto? Pero delante de los ojos del Señor puede que esté totalmente desviado. O el que asume esto como si fuera algo, pues muy chévere, muy bonito, muy polite, ¿cierto? Tan bonito el Señor Jesucristo, con sus manchitas rojas, ¿cierto? Chuchito. No tiene nada que ver con eso. El Señor Jesucristo está dejando claro qué es, quién es Él y qué vino a hacer. Si nosotros continuamos, el Señor pone otra parábola, capítulo 22. Seguramente la han escuchado y si no, la vamos a ver. Parábola de las fiestas de bodas. Muchas veces leemos esta parábola, pero a veces no entendemos en qué contexto se estaba diciendo. Esto se estaba hablando en la última semana de vida del Señor Jesucristo. Y esto se lo estaba diciendo ¿a quiénes? A los fariseos y escribas. ¿Qué les decía? Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. De nuevo. ¿Qué les dice en el versículo 2? El reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos, versículo 3, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes eran estos? El pueblo de Israel. Cuarto, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. 6, y otros, tomando a los siervos, lo afrentaron y lo mataron. Mire lo tremendo. El pueblo de Israel, ¿a quién estaba esperando? La venida del Mesías, del ungido, del rey. ¿Para qué? ¿Qué estaban esperando ellos? Que fueran librados de la opresión que estaban sufriendo. En ese caso, del imperio romano. Como Jesucristo no llenó las expectativas personales de las personas, ¿cierto? Del pueblo de Israel, porque ellos querían que fuera seguramente con ejércitos, con carruajes, con caballos, ¿cierto? Y la manera del reino del Señor no opera de esa manera. Yo hacía una pregunta hace 8 días. Piensen esto. Si nosotros tuviéramos un líder cristiano, ya, digamos un ejemplo, el primer ministro de Australia es cristiano. ¿Toda la nación ya cambiaría? La demora es que ese líder se vaya y como en nuestro corazón no hemos cambiado, nada va a cambiar. Por eso la manera del Señor de establecer su reino no era quedándose aquí en la tierra y no era siendo un rey como ellos esperaban. La Biblia nos muestra que en un momento el Señor Jesucristo está predicando y ellos a la fuerza lo querían hacer rey. Dice que el Señor se les escapa. ¿Por qué? Porque no es a la manera de nosotros. Lo que está buscando el Señor es que en nosotros se produzca un cambio de adentro hacia afuera. Es aquí donde el mundo comienza a cambiar. Ya lo hemos hablado muchas veces. El mundo no cambia a punta de reformas. Pueden haber todas las buenas intenciones, pero si usted en su corazón o su corazón no ha cambiado,
Usted está propenso a hacer lo contrario al Señor. Nosotros aquí todos podemos decir, y usted me puede ver a mí tan bonito, tan precioso ese muchacho ya como habla, ¿cierto? Pero solo el Señor sabe con lo que yo lucho. Y el Señor sí conoce las verdaderas intenciones de mi corazón. Y procuro y reconozco, le digo, Señor, ayúdame, examina mi corazón. Porque claro, aquí estamos todos, pero pensemos que estamos en una posición de autoridad. Entonces ya el dinero nos cambia el corazón. O porque me llegó una bendición, me cambia el corazón. Aquí ninguno es más ni menos importante que otro. Acuérdense que la manera del reino del Señor no es por cuánto yo más he logrado, sino por cuánto de verdad el carácter del Señor Jesucristo se ha formado adentro. Por eso esperar que nos reconozcan es infructuoso. Aquí el único famoso que debería ser es el Señor Jesucristo. Él sí ve lo que estamos haciendo. Y Él, en su providencia, en su soberanía, en su voluntad, si quiere nos puede recompensar, si no, no. Acuérdese el modelo de la oración, que dice, cuando ores, no lo hagas como aquellos hipócritas que lo hacen, ¿dónde? De manera pública para que todo el mundo los escuche. ¿Cómo debería ser nuestra oración? Íntima. Dice, y cuando ores, cierra tu puerta. Y todo lo que ores en lo íntimo, ¿qué? El Señor si quiere y lo puede hacer, si no, no lo hará en lo público. Pero la intención de mi corazón, ¿qué tiene que ser? Intimar con el Señor, no buscar la recompensa, no buscar lo público. Es ahí cuando el mundo comienza a cambiar. Piense de nuevo. Esto puede, por eso esto no es un asunto religioso. Piense que toda la humanidad cumpliera el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Piense lo que en este momento ya se cumpliera. ¿Habría corrupción? No, porque amo a mi prójimo como a mí mismo. ¿Habría homicidio? No lo haría. ¿Habría corrupción? O sea, no lo haría. Por eso, acuérdese, hace 8 días hablamos, la muerte y la resurrección de Jesucristo es un tema vital y esencial que nosotros tenemos que tener muy presentes. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo es el comienzo del nuevo pacto, del nuevo mundo que el Señor ya está creando. Acuérdense, el reino de los cielos ya llegó, no está manifestado en toda su plenitud hasta que el Señor vuelva, pero ya quedó inaugurado. Nosotros no vivimos conforme a la cultura de este mundo. Entonces el Señor les dice, ¿saben qué? Estos que estaban invitados, ya no. Ahora invite a los que no estaban invitados primeramente. Les dice así, 9. Id. ¿Está lento? Bueno, síganme a mí. Listo, 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Todos, eso me parece muy loco. ¿A quiénes invitaron? Malos y buenos. Todos ellos estaban convidados. ¿Usted es bueno o es malo? Acuérdese, nosotros sin Jesucristo, ¿cómo estábamos? ¿Cuál era nuestra condición? Muertos espiritualmente, ¿cierto? Pero todos hemos sido llamados, no a cualquier reunión, a las bodas del Rey. Mire lo que dice el versículo 11. Y dice ahí, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Versículo 12, y le dijo, amigo,
¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La invitación es para todos, pero hay que entender cómo presentarnos delante del rey. No es a mi manera. Y uno podría decir: uy, pero el Señor tan autoritario, ¿cierto? Ay, pero tan fuerte el Señor, ay, pero ya uno no puede decidir, ¿cierto? Dígame, ¿cuántas decisiones usted ha tomado mal en su vida? Y de esas malas decisiones, ¿cuántas veces le consultó al Señor en ese momento? Pero piensen esto, ¿cuántas veces le ha consultado al Señor y el Señor lo ha evitado de que tome malas decisiones? Porque el Señor nos dice que todos estamos faltos, si alguna vez estamos faltos de sabiduría, yo todo el tiempo estoy falto de sabiduría. Hasta en lo más común y sencillo. Yo procuro poderle preguntar al Señor: Señor, ¿qué opinas de esto? Porque me da pánico creerme la que ya me la sé. Pero tenemos que asegurarnos que nos tenemos que presentar a la manera del Señor. ¿Hay algún tema? Digo, y lo toco, yo sé que aquí hay una persona que me ha escuchado hablar como 3 días de esto, y es acerca de lo que es llamar ser espiritual. Y me parece muy delicado, porque hoy a muchas cosas le llamamos que ser espiritual. Y yo me puedo presentar a mi manera espiritual al Señor, y el Señor me dice: esa no es el atuendo que te tienes que presentar, esa no es la manera. Pero Señor, pero es que si yo hice esto, esto y esto y esto. No. No es a mi manera. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de todo esto? Que esto, buscarlo de la manera del Señor, es la manera más efectiva, la que produce mayor deleite, mayor satisfacción, mayor gozo. Un ejemplo, ¿a cuántos les gusta esperar? Levánteme la mano. ¿A Carlos? La espera no es fácil. La espera no es fácil. ¿Cierto? Pero en el proceso de la espera hay algo que debemos aprender. ¿Es lo que yo estoy esperando la felicidad y la satisfacción de mi vida? Porque el peligro de eso es que cuando llegue vas a ser más infeliz que lo que eras antes. Porque te vas a dar cuenta que eso no te va a llenar. Eso a mí me ha pasado muchas veces. Digo, gracias a Dios salió una cosa, digo, y ahora falta la residencia. Digo, otra espera. Pero ¿qué me está enseñando el Señor? Que ya yo tengo que tener plenitud en mi vida en Él, llegue o no llegue. Y eso a mi esposa y a mí nos ha cambiado totalmente la vida en la forma en la que asumimos cada día. Los lunes ya no son, ay, otra vez lunes, ay, qué pereza. No, sino que hoy es una nueva oportunidad ¿para qué? Para experimentar la intervención de Dios en todos los asuntos de mi vida. Quiero ver cómo el Señor ve las cosas. Y por ende puedo entender que todo lo que hay en mi vida proviene del Señor. Pero los fariseos no se conforman con esto y comienzan a tentarlo de una manera bien puntual. Le comienzan a hacer una pregunta. Si nosotros nos vamos al mismo capítulo 22, versículo 15, dice así: versículo 15, dice: entonces se fueron los fariseos y le consultaron cómo sorprenderle en alguna parábola. ¿Cuál es la intención de los fariseos? ¿Cómo hacerlo caer? Por alguna. No había cómo lo pudieran acusar, no habían encontrado, pero por algún lado tenían que hacerlo. O sea, yo tengo que hacerlo caer de alguna manera. Eso es lo que ellos estaban buscando. Versículo 16. Dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos
diciendo, mire lo que le dicen, maestro, ¿cierto? Reconocían que era maestro. Sabemos que eres ¿qué? Amante de la verdad. ¿Y que enseñas con qué? Con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mire lo sinvergüenzas que son. ¿Qué dice el versículo 17? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué se estaba arriesgando ahí? A que dijeran no, y que estos sinvergüenza lo acusaran de, ¿vio? Está tentando ¿contra quién? Contra el emperador romano. Y traición al imperio romano, era la paga, era muerte. De alguna manera, el Señor de una manera astuta, ¿qué le responde? Dele al César lo que es del César y dele a Dios lo que es del Señor, ¿cierto? Vienen los... ¿qué me pasé ya? Ahora vienen y le preguntan acerca de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección y vienen y le tientan y le ponen un caso. Si un hombre y una mujer y el hombre se muere y la mujer queda viuda pero no tiene hijos y se casa con su hermano, por eso también se muere y no tienen hijos y se casa con el otro hermano pero no se muere y no tienen hijos y así continúan. En el día de la resurrección, esta mujer, ¿cuál será su esposo? El Señor le responde, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿A quién se lo estaba diciendo? A aquellos que se sabían muy bien las escrituras. 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Tampoco lo pudieron hacer caer por ese lado. Ahora le preguntan, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Dice, no, ahora es por otro lado. 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? 37. El Señor les responde, amarás a Dios, al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tampoco le pudieron hacer caer. Entonces, vámonos al capítulo 23. Ahora Jesús comienza a presentar acusaciones formales contra los fariseos. Y vámonos al versículo 12. Porque el que se enaltece, el que busca en este mundo ser enaltecido, adivine qué pasa, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Para muchos esto es símbolo de debilidad. Vamos a seguir leyendo. 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Cómo les dice? Tonticos. No, hipócritas, porque cerráis ¿qué? El reino de Dios, de los cielos, delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, es sin fruto, es en vano toda la obra que ellos están haciendo. Imagínese que usted tenga una vida de creer que está agradando al Señor y está totalmente en otra dirección.
Por eso la vida de iglesia no es una vida de club, ni es una vida tampoco religiosa. ¿Por qué? Porque ya vemos que los religiosos tampoco eran. La vida con el Señor no son cargas como, ay, y ahora otra cosa, y ahora otra cosa. No, cada vez que conocemos más del Señor, cada vez tenemos que hacer menos cosas. Para la boda del Señor, ¿qué tenían que hacer los invitados? Responder al llamado e ir. El Señor no está diciendo que suban un monte de rodillas, que se laceren o que haga promesas. No está pidiendo nada. Simplemente que respondamos al llamado y vayamos. Dice el 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo les dice de nuevo? Hipócritas, actores, aparentan, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis, ¿qué? Mayor condenación. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Cómo? Usted sabe que es para que esos sumos sacerdotes, el Señor Jesucristo les esté diciendo hipócritas, falsos, mentirosos, sin fruto, engañadores. Yo creo que si ellos se ofendían con las buenas obras del Señor, imaginen cómo estaban en ese momento. Creo que la sangre les servía. ¿Qué les dice en el 15? Escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, reúnes un montón de gente y les enseñas a hacer lo que no es. O sea, si estaban desviados, con ustedes están 2 veces más desviados. Por eso es erróneo pensar que acercarnos al Señor Jesucristo es un asunto religioso. 16. ¿Cómo les dice? Ay de vosotros, guías ¿qué? Ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, ¿qué? No es nada. Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Siguiente. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Siguiente. Dice el 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Dice el 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Mire esto, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Se preocupaban por lo que era visible, por hacer lo que ve a salir como diezma y como ofrenda. Pero una persona que está totalmente desviada del camino del Señor, que dice, sí, pero dejad lo más importante. ¿Cuánta justicia hay en nuestra vida? ¿Cuánta misericordia hay en nuestra vida? No, es que yo esa sí no la perdono. No. ¿Cierto? ¿Y cuánta misericordia no hemos recibido? Diariamente recibimos una misericordia que es impagable, no la podemos igualar. Y abandonan la fe. 25.
Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo e injusticia. ¿Quiénes eran ellos? Los estándares de una vida espiritual. Nada nos exime a nosotros que podamos vivir esa vida. Es muy fácil vivir una vida religiosa. 27. Mire todas las acusaciones que van en contra de los religiosos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque dice, sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esas tumbas preciosas, uy, qué tumba tan maravillosa, pero por dentro solo hay podredumbre. Vio que la vida en el Señor no es un asunto que compete a un ámbito meramente religioso, que seguir al Señor Jesucristo no hace solo un cambio en mis principios de fe, sino que esto hace un cambio en todos los ámbitos de nuestra vida. Esto se le puede extrapolar a cualquier asunto de la vida. Esto debería permear todas las esferas de la sociedad. Nosotros no somos espirituales aquí meramente. Dice el 29, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Sabe qué dicen ahí? Dice, si nosotros hubiéramos estado en la época donde mataban los profetas, nosotros no los hubiésemos matado. Pero ¿qué estaban maquinando en este momento? La muerte del Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos en esta última semana, esto podría equivaler al tercer día, que eso podría ser el día martes. Si nosotros nos vamos al día quinto, vámonos al capítulo 26 del mismo libro de Mateo. Y hay un complot, ¿cierto? ¿Para que qué? Para atrapar al Señor Jesucristo. Imagínense que el Señor Jesucristo camina con sus 12 discípulos, ¿cierto? Y hay uno que está destinado ¿para qué? Para ser hijo de qué? De traición, uno que lo va a vender. Pero quiero que tengamos algo claro, hasta el momento el Señor no había hecho nada malo, ni había pecado, no había hecho absolutamente, no había roto ninguna cosa. Todo lo hacía conforme a la voluntad del Señor. Mire, hacer las cosas a la manera del Señor, ¿qué tipifica? Que estoy haciendo las cosas correctas como se deben hacer, que incluso autoridades de este mundo podrán encontrar nada malo. Aquí el Señor dice, vemos en el capítulo 26 que Judas se ofrece a entregar al Señor Jesucristo, ¿por cuántas monedas? Por 30 monedas de plata. Judas, cuando se da cuenta de lo que hace, devuelve esas monedas, pero no le sirve absolutamente nada. No nos vamos a enfocar en esto, pero si nosotros comparamos con lo que pasa con Pedro, Pedro también lo niega. Pero la respuesta de los dos es totalmente diferente. El Señor, en este mismo parte, es muy interesante, mire, yo le decía a mi esposa cuando estaba preparando ese tema, que esta última semana del Señor Jesucristo es demasiado completa en el sentido de que usted necesita revisar los 4 evangelios para poder entender todo lo que está pasando ahí. Si usted se queda solo con el libro de Mateo, se pierde unas cosas. El libro de, por ejemplo, Juan no habla de la Santa Cena, no habla de la Cena del Señor. Los evangelios sinópticos sí lo hablan. Pero es importante que la manera en como nosotros leamos la Biblia sea de una manera integral, ¿sí? Entonces,
yo los quiero invitar un momento a que vayamos rápidamente al Evangelio de Juan. Vámonos rápidamente al capítulo 14. Y el Señor les da un discurso de despedida y hace una oración sacerdotal. Y les dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, versículo 3, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabiendo a dónde voy, sabéis el camino. Si nosotros nos vamos al capítulo 17, eso está pasando en la misma cena. Aquí ya están celebrando ¿qué? La Pascua. Aquí es donde los discípulos con el Señor Jesucristo se reúnen para tomar la Santa Cena o la Última Cena, ¿cierto? Y el Señor les dice en el capítulo 17, y ora por sus discípulos. Y esto me parece que debe ser una bandera en nuestra vida. Y el Señor ora de esta manera, versículo 1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Dice, como le has dado potestad, esto es muy importante, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo comenzamos a vivir la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al Dios único, verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es una de las razones por las cuales mencionamos que Jesucristo es el centro, no porque se nos haya rayado el disco. Es que si usted no lo conoce, hoy lo mencionaba, es un dicho muy coloquial, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Entonces, nosotros podemos tener muchos sustitutos, pero es que el único es Jesucristo. O sea, en los versículos que leíamos antes dice, y que conozcan al Padre. Dice, pero ¿cómo podemos conocer al Padre? Y Jesús le dice a Tomás, ¿cómo así que no conoces al Padre si he andado con ustedes? El que me conoce, ¿qué? A mí, dice el Señor Jesucristo, conoce al Padre. ¿Cómo es la única forma de llegar al Padre? A través de Jesucristo. El Señor, si nos vamos y seguimos, el día viernes continúa con el arresto en el Getsemaní. Dice que vienen alrededor, escuche, de 600 soldados romanos. Unos venían de los soldados que tenían los fariseos. Dice que venían ¿cómo? Armados. Imagínense que venían 600 para capturar a un hombre que nunca había levantado un arma. ¿Qué muestra esto? Al Señor Jesucristo lo hubieran podido coger en muchas ocasiones cuando Él predicaba en el templo o cuando se presentaba de manera pública. Pero Él dice, yo soy el que me entrego, yo soy el que me ofrezco, a mí nadie me quita la vida, ellos no me capturaron, ¿yo qué? Me entrego. Aquí dice en el versículo, vámonos, el mismo Juan, capítulo 18, versículo 4. Versículo 4.
Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? 5. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Siguiente. Y mire lo tremendo. ¿Cuántos más o menos hombres estábamos hablando? 600. Y cuando les dijo, yo soy, ¿qué pasó con ellos? Retrocedieron y cayeron. El Señor Jesús los podía haber acabado ahí mismo si hubiera querido. Señor Jesús no come números. Por eso en nuestra vida no importa ni la economía, ni lo que yo crea, ni lo que yo piense. Al Señor no le afecta eso. Por eso dice que cielo y tierra, ¿qué? Pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Y esto es importante porque muchas veces decimos que el Señor es nuestro Rey, pero no vivimos como si el Señor fuera nuestro Rey. ¿Cómo es posible que les dice, yo soy, y 600 de los mejores soldados caen a tierra? Los derriba. Señor hubiera podido acabar el planeta Tierra si hubiese querido. Tenía toda potestad, le había sido dada. ¿Usted cree que eso es un asunto religioso? El Señor estaba exponiendo su majestad, su autoridad a todo nivel, y a veces pasamos en esto y ni siquiera nos damos cuenta. Y caen a tierra. Dice, pero ¿a quién buscáis? A Jesús. Bueno, dice, aquí yo estoy. Y el Señor se entrega. El Señor va a Anás, ¿cierto? Que es el suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Cuando el Señor nos enseña, dice que cuando, si nos golpean, dice que, ¿qué nos enseña? Que pongamos la otra mejilla, ¿cierto? Yo les explicaba que eso tiene una connotación, el Señor es tremendo. Porque si habla de esa sumisión, de que no vamos a responder de manera violenta, ¿sí? Con la fuerza, pero no significa que somos los que nos golpean. Acuérdense que cachetear a una persona era símbolo de que yo estoy por encima de esa persona. Pero si yo te golpeo con un puño, tipifica que yo estoy al mismo nivel tuyo. Por eso cuando el Señor le decía, te cacheteaban, le decía, póngase la otra. Para ponerle la otra yo tengo que cachetearlo así. Es ridículo. Forzaba que los otros lo golpearan. Poniéndolo al mismo nivel. ¿Sabe qué hace Anás? ¿Y quién eres tú? Dice, ¿de verdad que eres el Hijo de Dios? Y Anás le dice, pues tú lo has dicho. Llega uno de los guardias y le dice, ¿cómo te atreves a hablarle así al sacerdote? ¿Y sabe qué coge? Y lo bofetea. ¿Sabe qué le están diciendo? Tú no eres nadie, tú no eres nada. Va donde Caifás, el que lo quería matar. Vuelven y lo bofetean. ¿Usted quién se atreve? Blasfemo, ¿quién dice que eres tú? Dice, pregúntele a los demás quién soy yo, porque todo lo que yo hablé, no lo hablé en secreto, yo no me guardo cositas, yo lo hablé en público. La gente dice que tú eres el Mesías, bueno, vaya y confirme, blasfemo, y lo golpean de la misma manera, poniéndolo, humillándolo. Señor, lo crucifican. Gritan, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Hay algo que me llamó mucho la atención y nunca le había puesto este pasaje. Cuando el Señor lo bajan de la cruz, viene José de Arimatea, ¿cierto? ¿Y quién viene más? José de Arimatea y Nicodemo. Vienen y son los que se encargan de poner el cuerpo del Señor en la tumba. Cuando Jesús y Nicodemo hablan, dice, maestro, le dice Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Uno de los altos sacerdotes. Pertenecía al Sanedrín, religioso, que pues la podría saber todas. Dice, pero nosotros reconocemos, dice, no habla en singular, habla en plural. Nosotros reconocemos que solo si Dios está con alguien puede hacer este tipo de obras. Ellos sabían que lo que hacía, escuche esto, el Señor Jesucristo
era algo de Dios, que provenía del Dios Señor. Pero nosotros posiblemente podamos tener, dice el Señor, que vamos a hablar un poco de eso un poco más adelante ahorita en el tiempo especial de oración. Dice, cuidado con la levadura de los fariseos, porque yo puedo tener mi propio criterio de cómo debe ser una vida espiritual. Y yo les quiero contar algo. El Señor muere, pero el Señor resucita. El Señor resucita. Y este es el inicio del nuevo pacto. Nosotros, el viejo pacto quedó abolido y el nuevo pacto ya comenzó. ¿Sabe qué es lo precioso? Que nosotros ya no estamos sujetos a la ley. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es imposible llegar al estándar de justicia que el Señor espera. Ahora es únicamente a través de Jesucristo. Y esas son las buenas nuevas, que ahora somos partícipes de ese nuevo mundo que el Señor está haciendo, de ese nuevo cielo, de esa nueva tierra que en algún momento se va a consumar en su totalidad. Sí, la Biblia habla de que vendrán tiempos difíciles, pero el llamado usted y mío, suyo y mío, es a que sigamos perseverando en hacer el bien. Nosotros no podemos tener la perspectiva de este mundo, de que todo está en caos, cada día va peor. Si usted pone un stop en cualquier periodo de la historia, para ellos era el peor momento de la vida. Y aquí estamos, nosotros no dependemos de las situaciones de este mundo. Duro los que les tocaba antes, sin transporte, sin muchas comodidades que hoy tenemos. Eso sí me parece más complicado. Pero la responsabilidad suya y mía es vivir a Jesucristo. Entender que sí, que murió, pero que resucitó. ¿Para que qué? Para que pudiéramos entrar gratuitamente al trono de la gracia. Y eso no tiene nada que ver con asuntos religiosos. Recordemos que la resurrección del Señor Jesucristo nos muestra el inicio de la nueva creación de Dios, donde todo el trabajo que se hace no es en vano, no es en vano como el de los fariseos. La Biblia no solo muestra que vendrán tiempos difíciles, sino que nosotros trabajamos en el Señor por mejores tiempos, debido a que Cristo resucitado se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, como Pablo muchas veces nos menciona en sus cartas, desde la prisión. Nos muestra que el grandioso Mesías ya está gobernando. Eso a veces parece que no lo viviéramos, o que fuera un tema de cada Semana Santa. El Señor muere, pero el Señor dice, pero yo voy a resucitar. Habrá un poco de tristeza, pero el gozo que se les viene es extremadamente mayor. Yo leo el Nuevo Testamento, me doy cuenta que ellos eran ¿qué? Se deleitaban y salían gozosos. ¿Por qué? Por ser afligidos a causa del Señor. Hoy nos queda difícil, no, es que qué pereza, no, es que hay un montón de excusas. Cuando el más beneficiado es usted y yo. Y no por estar aquí a mí me garantiza algo. Si yo me descuido y si el Señor no es el que dirige mi vida, aquí nadie tiene garantizado nada. Pero sí es un deleite. El esperar se vuelve un deleite. El que te llegue la bendición se vuelve un deleite. Que si no te llega la bendición también se vuelve un deleite. Y le comenzamos a encontrar el sentido a la vida. ¿Por qué hoy no puedes ser feliz? Porque te falta algo para ser feliz. Un carro, una casa, siempre te va a hacer falta algo. Pero el Señor tiene que ser nuestra plenitud. Amén. Yo les invito a que nos pongamos en pie. Y Sandrita, ayúdame con Apocalipsis 1:18. Mire, de esto habría muchísimo que hablar. Nos podríamos centrar y que deberíamos hacerlo más en lo que significa la cruz. Ya no nos da el tiempo, ¿sí? Pero mire todo lo que pasó en esa semana. El Señor confronta a los verdaderos peligrosos, a estos que se la saben de la A a la Z y no hacen nada con ella. El Señor
murió por ti y por mí, no para que no hagamos nada, no para que nos la tiremos de santos o de nada. Aquí no tenemos que aparentarle absolutamente nada a nadie. Mira lo que dice, dice Apocalipsis 1:18. Y el que, dice así, y el que vivo y estuviese muerto, dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No es una historia bien contada. El Señor nos muestra que Él vive y el Señor viene. No es momento de susto, ay, el Señor viene, el Señor viene. No, qué bueno que el Señor viene. Veámosle al Señor que nos ayude, no a vivir una vida religiosa, que eso no produce fruto absolutamente de nada, sino de entender que el que se humilla será exaltado, que debemos vivir esto a la manera del Señor. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, provoca en nosotros el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras incredulidades, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no se trata de que porque alguien nos diga tenemos que hacer. Queremos, Señor, tener una relación íntima contigo, Señor. Ayúdanos a ahondar de manera profunda, Señor, en tu palabra, en que esto se vuelva real, Señor. Ayúdanos a renovar el entendimiento, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres esencial, que eres vital en nuestra vida, Señor. Que si tú no hubieses muerto y resucitado, entonces todavía estaríamos condenados en nuestros delitos y pecados. Todavía estaríamos condenados a cumplir una ley. Y hoy entendemos que hemos sido liberados de las cadenas de las tinieblas. Ayúdanos a entender, Señor, que el primero en toda nuestra vida debe ser tú, y no significa que debamos desatender los otros asuntos de la vida. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo, Señor, y nuestro mayor deleite es poderte representar de la manera más adecuada. Señor, ayúdanos a reflejar tu imagen y tu semejanza. Ayúdanos a entender que tú has muerto, Señor, aún cuando no cometiste ningún delito. El libro de Mateo, Señor, nos muestra que los religiosos eran tan corrompidos que incluso compraron a los guardias y le dijeron, díganles que ustedes se durmieron y que vinieron en la noche y lo sacaron. Era imposible prácticamente mover esa piedra para hombres. Solo la pudiste haber movido tú, Señor. Dice en el libro de Juan, que más de 500 testigos te vieron, no solo los discípulos, más de 500. Y estuviste caminando entre ellos 40 días y les hablabas cosas concernientes al reino de Dios. Te damos gracias, Señor, gracias por permitirnos recordar una vez más esta semana, Señor, en la cual tú confortaste a tus discípulos, Señor. Ayúdanos a ser discípulos verdaderos, Señor. Te damos toda la gloria y en tu nombre, Jesucristo, oramos y nos quedamos en tu presencia y te damos toda la gloria y un fuerte aplauso. Amén.